Hola, buen día. Buen día a todos los que se van sumando. Un saludo. Aquí estoy desayunando un poco. Hola, bienvenidos. Buen día. Bueno, pasaba por aquí para compartirles algunas breves palabras sobre meditación y contemplación, ya que vamos a tener un encuentro en noviembre. Hola, buenos días, buenas tardes. Saludos a los que están viendo de diferentes partes del globo. Bueno, pasaba por acá para compartirles algunas palabras sobre meditación y contemplación, ya que vamos a tener en breve en Buenos Aires un encuentro muy bonito. Nos vamos a encontrar para compartir herramientas útiles. Vamos a tener la suerte de que vengan unas queridas hermanas, Ana y Vero, a compartirnos su comprensión, su integración respecto a la energía interna, la fuerza vital, el Kundalini. Ellas nos van a estar compartiendo esa integración que tienen de esa práctica, en un encuentro que se ha dado en llamar el retorno al Edén, la remembranza a ese estado interno, el poder generar esa armonía interna, la remembranza. Y yo voy a estar compartiendo, bueno, lo que me toca, que es la herramienta de meditación y contemplación, es decir, la presencia, la conciencia que percibe. Porque si bien está ese centro de energía que se activa en el cuerpo y empieza a circular esa energía, también hay una conciencia que percibe, o una presencia, si se quiere, que incluso tiene muchos niveles. Hay muchos niveles de presencia, muchos niveles de observación, contemplación. Yo, por ejemplo, yo soy dibujante. Entonces, en los momentos en que viajaba, andaba con un equipaje liviano, andaba con un lápiz y un bloc de hojas. Entonces, con eso yo dibujaba. Me hizo mucho dibujar el estar de viaje algunas veces, porque iba a lugares en donde hacía retratos o dibujaba los paisajes, y me hacía mucho observar. Y cuando uno dibuja, al principio ves como la forma total, el contorno, cuando uno hace un boceto, pero luego empezás a observar como con más detalles, como si en la observación hubiesen también diferentes niveles, ¿sí? de observación. La vista, que también está conectada al elemento fuego. Entonces me pasaba que a través del dibujo, cuanto más dibujaba, más empezaba a ver diferentes niveles en las formas, en lo manifiesto. Por ejemplo, cuando dibujas un árbol, al principio ves el total, ¿sí? Y luego empezás a hacer detalles en las formas que tiene la corteza, en las hojas, en las ramas.
Eso es algo que me trajo el dibujo, un entendimiento. Y con la meditación pasa algo parecido. A veces uno cuando medita, si meditas con los ojos cerrados, generalmente uno se va hacia adentro, hacia el mundo interno. O a veces cuando uno medita poniendo la mente activa, visualizando cosas, imaginando cosas o haciendo mantras o sonidos, ¿sí? Es como una forma activa. Pero hay una forma receptiva de meditar que es lo que llaman contemplación, en donde uno se sienta a meditar con los ojos abiertos, ¿sí? Y contempla. Viene a ser como parecido también a lo que se conoce como la atención plena, que uno tal vez puede estar haciendo un ejercicio de atención plena con cualquiera de los sentidos, con la vista, con el oído, con el olfato, ¿sí? Pero uno está como, la atención está abierta. Bueno, con la contemplación pasa algo similar. Y hay muchos niveles de profundizar en la contemplación. Entonces se va descubriendo que hay una presencia interna, que hay algo que observa. Esto mencionado así en algunas palabras es como, suena como bastante sencillo, pero tiene su nivel de profundidad, como todo. Pero es importante entender, saber que eso existe, ¿sí? Por eso pasaba por acá a compartirles como estas breves palabras al respecto. Y cuando uno contempla, empiezan a desarrollarse muchos procesos internos de comprensión, porque también ya hay que entender de que cada uno es la propia guía, cada uno es el propio maestro, ¿sí? Porque hay mucha cosa ahora de querer buscar, así. A veces, claro, se comparten cosas, se comparten síntesis, ¿sí? Cuando una persona ya ha integrado algo, viene y te da una síntesis, ¿sí? Como cuando alguien ya leyó un libro o vio una película, entonces te puede decir, te puede mostrar una síntesis, ¿sí? Pero luego la experiencia la tiene que hacer cada uno, obviamente. Por eso digo que la guía es cada uno. Eh, y ahora más que nunca que hay tanta cosa, a veces hay tanto desorden en la información, hay tanto, ¿sí? Y mucha gente como buscando por todos lados, y no hay que olvidar que siempre la guía es interna. Y que por más que nos muestren todo así, cada conciencia va a ver lo que esté lista para ver, en el nivel de conciencia en que esté. Por eso les comento esto de, bueno, la importancia que es meditar. Entender esas sencillas diferencias que hay en la meditación, pero que son importantes, que es distinto si uno medita con los ojos cerrados, que si uno medita con los ojos abiertos. Y entender que el proceso es muy abstracto, el proceso de meditación es muy abstracto. Lo mismo que cuando se trabaja con la energía, con los canales internos, con el Kundalini. Cuando la energía se activa en los canales, en los nadis, en los meridianos, hay algo que va más allá de las palabras. No se puede explicar. Incluso la claridad que se deriva de esos estados. Lo mismo pasa con la meditación. No se puede explicar. Esto de hablarlo así un poco es una aproximación, pero hay un punto en donde no se puede explicar lo que es la contemplación. De alguna forma es como mencionarlo, es como para despertar esa curiosidad, de poder integrar eso a veces, aunque sean 5 minutos, 10 minutos por día, poder sentarse a detenerse y contemplar.
Y hay algo también que quiero traerles que es bastante útil recordar, de que estamos en la experiencia en que estamos acá en la materia, hay ciertas leyes naturales, de cómo la tierra y el cielo se expresan. Y nosotros estamos como en medio de ese aprendizaje, ¿sí? Y en el nivel de frecuencia de la tercera dimensión hay algo llamado ley del karma o ley de causa y efecto, que significa que toda acción tiene una reacción. Es como una especie de herramienta de aprendizaje. El karma es neutro, no es ni bueno ni malo, es neutro. Y ¿por qué les traigo esto? Porque justamente hay muchas personas que están buscando afuera enseñanzas y cosas, y hay que también como registrar en la propia experiencia, en la propia vivencia, qué pasa, ¿sí? Por eso les menciono, la ley del karma es algo muy útil, ha estado siempre, ¿sí? De hecho, de esto ya hablaba el Buda Sakyamuni hace 2500 años, ¿sí? Para entender, son cosas naturales, como las estaciones, como las nubes, son cosas naturales. E incluso una vez que se comprende esta ley, se trasciende. Porque, por ejemplo, si una persona, ya sea movida por la ignorancia o por el dolor o lo que fuere, genera daño al entorno, rompe cosas, bueno, obviamente que la dimensión, por esta ley de causa y efecto, le responde, la dimensión, manifestando lo que fuere, porque la dimensión que nos rodea tiene la capacidad de manifestar todos los fenómenos. Entonces, es la forma en cómo la realidad o la dimensión nos muestra, le enseña a la conciencia humana a comportarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando eso se integra, y esa ignorancia se transforma en sabiduría, que la sabiduría también está asociado de alguna forma a un estado calmo, a un estado pacífico, donde se percibe esa sensación paradisíaca de estar en el paraíso, acá en la tierra, ¿sí? Porque es un estado interno, donde sea que uno esté, ya sea que uno esté en la situación que sea, poder encontrar ese espacio dentro, eso es parte de poder sublimar la ignorancia, la propia ignorancia, en sabiduría. Parece bastante como obvio esto que digo, pero bueno, es parte de hacerlo consciente. Y la meditación, la contemplación, de alguna forma también empieza a traer esa comprensión. La empieza como a traer de una manera abstracta. Uno empieza como a entender, como, las leyes naturales. Y que seguros se habrán cansado de escucharlo y de leerlo en miles de lugares, que lo que uno da, lo que recibe, ¿sí? O lo que se mencionaba antiguamente como las cosas que no convienen, como decía el Buda Sakyamuni, él decía, no conviene matar, no conviene robar, no conviene mentir, no conviene intoxicar el cuerpo, no conviene hacer mal uso de la energía sexual. El Buda Sakyamuni decía las 5 cosas que no convienen. Después eso con el tiempo, las estructuras que formaron como las instituciones religiosas le dieron formas, en formas de votos, leyes, mandamientos, cosas así. Pero en su momento los avatares lo decían de una forma muy sencilla, ¿sí? Entendiendo esta ley de causa y efecto.
las leyes naturales que están presentes en la Tierra. Como una forma en que la dimensión también se cuida a sí misma y le muestra al humano cómo avanzar en evolución. Esa es una, hay muchas, y en la medida que eso se integra, se trasciende también. Como que poder entender esas leyes naturales, lo que hacen es que uno después pueda avanzar. Lo mismo acontece con la meditación. Cuando uno medita, empieza a generar un espacio. Se empieza a generar un espacio. Si bien hay ejercicios a través de la respiración, a través de determinadas técnicas que encienden el fuego interior y encienden el diseño energético del cuerpo, también está la glándula pineal, que nos aporta comprensión, aporta visión, la glándula pineal, ¿sí? La meditación también ayuda a eso. Y también es muy propicio cuando esas dos energías se unifican también acá. Que también es un centro muy importante este del cuerpo. Llevar la energía acá, percibir desde acá, la presencia que habita también acá. Por eso, como les decía al principio, hay diferentes niveles de meditación, hay diferentes niveles de contemplación, hay diferentes niveles de presencia, de observación. Y eso es el motivo por el cual meditar. Al principio parece aburrido, pero bueno, es parte de las tareas. Así que bueno, eso es lo que yo voy a estar compartiendo. Igual siempre comparto sobre este tema, incluso a veces desde el punto de vista del arte. Como les decía, como soy dibujante, trato de entender cómo el arte se articula con eso. Por ejemplo, los mandalas. Hace unos días tuvimos un encuentro de mandalas, muy lindo. Y los mandalas también nos remiten a esa comprensión, el diseño de los mandalas, el diseño circular, nos recuerda, todo mandala tiene un centro y un diseño periférico, simétrico. Y los mandalas nos recuerdan también que hay un centro inmutable y que en la periferia, donde se genera todos los matices de la personalidad, que eso es cambiante, cuando hay crisis en esa estructura periférica, ¿sí? Una de las cosas que se pueden hacer es regresar al centro, porque eso ayuda de vuelta a armonizar todo el mandala. Y hay muchas formas de cómo poder volver a ese centro. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, a través de la respiración, o a través de la meditación, la contemplación, o múltiples formas. Pero es una de las maneras en cómo también a veces el arte tiene ciertas simbologías que hablan de lo mismo, nos remiten a lo mismo. El mandala, nosotros también somos un mandala. La tierra es un mandala. Así que bueno, eso les quería compartir. Y también traer también una comprensión más. Esto que les mencionaba del karma como una ley natural, ¿sí? De aprendizaje, que algunas personas ya lo han trascendido y otras personas todavía están vivenciándolo, que no es más que entender cómo se mueve la dimensión, ¿sí?
cuando esa ley se comprende y se integra en sabiduría, cuando esa ignorancia se puede sublimar en sabiduría, se transforma en Dharma. Que la palabra Dharma remite como a algo más armónico, un diseño más, sí, el diseño original de las cosas es el Dharma. Es muy difícil traducir esos términos en nuestro lenguaje, ¿sí? Primero porque son términos de otra parte del globo, de Oriente, que es como es otro hemisferio del cerebro planetario, ¿sí? Es como justamente la contraparte de donde estamos acá, culturalmente, en Occidente. Y también son palabras que vienen de otra época, pero siguen teniendo la misma información, ¿sí? E incluso cada uno de esos términos tienen diferentes niveles de comprensión. La palabra Dharma tiene muchos significados y tiene muchos niveles de comprender esa palabra. Por eso les decía también de que, bueno, es importante entender que cada uno es su propia guía, cada uno es su propio tutor, cada uno es responsable de sí mismo, de generar su propia sabiduría con las cosas, ¿sí? Y el compartir con otros lo que nos puede hacer es poder recibir la síntesis. Por ejemplo, cuando viene una hermana que ya ha trabajado con la sanación de su energía interna y ha podido despertar su energía interna, su kundalini o como se lo quiera llamar, ¿sí? Entonces, cuando esa persona lo tiene integrado, viene y trae la síntesis. Y dicen, mire, entendí que esto es así. Ese es el valor de compartir, por supuesto, ¿sí? Pero luego cada uno lo tiene que hacer desde su propia experiencia. Como esto que yo les digo, me he sentado a meditar bastante tiempo. Entonces puedo a veces traer como una síntesis, compartirlo. Pero es de alguna forma como para generar una motivación. Luego la experiencia la tiene que desarrollar cada uno. Lo mismo pasa con todo. Por ejemplo, este mate, yo les puedo describir cómo es el sabor de un mate, pero cuando uno prueba un mate dice, es esto. Y bueno, lo mismo pasa con la meditación y la contemplación. Y son cosas esenciales que hay que, integrar y que estamos ahora en un periodo de síntesis, de que se están trayendo, la información está toda liberada, ¿sí? El tema es que también ahora es importante poder entender la síntesis, porque cosas que antes llevaban muchos años poder integrar, ahora es más breve, es más rápido, más sencillo. Así que, bueno, eso les quería compartir. Gracias a todos los que se han estado sumando ahí. Y bueno, voy a dejar esto grabado, por supuesto. Bueno, eso. Simplemente quería compartirles esas breves palabras para despertar un poco esa curiosidad. Y por supuesto busquen, porque además a la hora de decir meditación, hay muchas formas, hay muchísimas. ¿Sí? Yo me dedico al arte, más que nada. Yo soy dibujante, a mí me gusta dibujar. Es como mi práctica meditativa, dibujar. Pero hay también hay muchas corrientes, hay muchas vertientes de cómo entender la meditación, porque es como poder poner luz en el cuerpo mental, en el plano mental, la meditación también, ¿sí? Es poder encender esa pineal, esa glándula pineal, que tiene un aspecto biológico, pero también tiene un aspecto energético.
La meditación también está vinculada a lo energético, por supuesto. Y por último, les cuento así, bueno, hay muchas, en las historias así de Oriente, hay muchas, como que es como el otro hemisferio del cerebro. Acá en Occidente todo es como un poco más analítico, más racional, por eso la ciencia tiene una presencia tan fuerte en Occidente, ¿sí? Lo científico. Y en Oriente por ahí se utiliza más como un lenguaje metafórico para las cosas. Se utilizan imágenes atemporales de la naturaleza para explicar ciertos procesos, ¿sí? Y a veces para la mente se utilizan la metáfora del aire o del agua, que de alguna forma nos ayudan a entender los procesos de meditación, los procesos de poder ir limpiando, poder ir poniendo luz en el plano mental. Y una de las metáforas, por ejemplo, que se utiliza con el agua, si bien la mente se asocia más que nada al elemento aire, ¿por qué? Porque es liviana, porque es volátil, la mente es rápida, ¿sí? Si bien se asocia a ese elemento, al aire, también se utilizan muchas metáforas con el agua. Por ejemplo, como si cuando uno tiene un recipiente con agua, si el agua está agitada, por supuesto que el agua también es una metáfora de las emociones, mente y emoción es prácticamente lo mismo, trabajan juntas, por así decirlo. Cuando las emociones y la mente está agitada, es como si uno agarrara un vaso de agua y lo agita, y si esa agua tiene sedimentos, el agua se pone turbia, entonces uno no puede ver, ¿sí? Por eso, si uno logra detenerse y calmarse, poder entrar a un estado calmo, que es como la primera indicación para meditar, lo primero, el primer estadio, sentarse y poder entrar a un estado calmo, es como si esa agua que se ha movido se detiene y decanta y el sedimento empieza a decantar y uno empieza a poder ver en el agua. Y si en el agua hay peces, que son como un símbolo de los pensamientos, uno empieza a ver los peces moverse en el agua, entonces empieza a poder observar los propios pensamientos, que a veces uno ni siquiera los ve. Muchas personas tal vez están siempre con un diálogo interno, pensando así, pensando, y piensan y hablan y accionan y hablan y accionan y hablan y accionan, y tal vez ni siquiera están pudiendo discriminar un poco qué están haciendo. Entonces, justamente meditar es eso, es como poder parar un poco, ¿sí? En el Bhagavad Gita se utiliza, por ejemplo, la metáfora de Arjuna y Krishna como el auriga, ¿sí? En un carro con los caballos. Es lo mismo, aprender a usar el cuerpo, aprender a usar los sentidos. Es una gran tarea también. Es una gran tarea. Por eso a veces cuando uno ve cosas así, información, parece como muy fácil decirlo y todo, pero bueno, es una tarea también importante. A todos nos toca, a todos. Y la mente, como es un cuerpo que a veces moviliza la palabra y moviliza las acciones, bueno, de ahí deriva la importancia también, ¿sí? Y la importancia también de esa energía cuando se acumula mucho, bajarla acá, al corazón, porque acá también hay una inteligencia. ¿Qué más? Bueno, eso.
Cada tanto estaré compartiéndole algunas cosas para ir como ampliando un poco este tema y más que nada para despertar el interés, porque es eso, ¿sí? Y cada uno obviamente encontrará, yo no soy maestro de nada, pero cada uno encontrará cuando decide meditar algún lugar cerca donde hacerlo, ¿sí? Hay muchas líneas de meditación. Y bueno, primero es empezar uno, porque incluso a veces algunas personas que en esta vida tienen una vida así, no sé, como normal, ¿sí? Cuando se sientan a meditar recuerdan que ya lo han hecho antes en otras vidas. Empiezan a recordar instrucciones. ¿Mm? Por eso es importante, al menos empezar. Y luego, si en todo caso algunas personas se sienten más cómodas meditando solas, ¿sí? Generar un espacio y meditar por sí mismas. ¿Mm? Y otras les gusta más meditar con otros en grupo. Y bueno, hay muchos, en todos lados hay muchos grupos y con todos los matices y todas las formas posibles. Entonces también, bueno, eso. Primero identificar si uno quiere meditar solo o en grupo. Eh, y a veces también compartir. Esto del compartir lo que hace es que posibilita eso, que vengan otras personas y traigan una síntesis. Traigan una síntesis, una esencia. Como cuando vieron las flores de Bach, por ejemplo, que es como que se destila la esencia de una planta, de una flor. Bueno, eso. Cuando una persona que ahorra años diciéndote, mira, esto. Eso es lo que el valor del compartir también. Pero siempre recordando que cada uno es la propia guía. Siempre la guía es interna. Cada uno es el propio maestro. No hay que estar como, no hay que estar pendientes de afuera, ¿sí? Sí compartir, claro, pero desde un entendimiento de que somos todos iguales. A veces sí, algunos tienen ya como un recorrido que nos pueden traer esa síntesis, que eso es muy útil. Eso es muy útil. Cuando uno va a un lugar que no conoce y que necesitas un mapa o necesitas un vecino que te diga, si vas por ahí está tal camino, si vas por allá está tal otro. En ese sentido sí es práctico. Pero siempre recordar que la guía es interna. La experiencia la tiene que hacer cada uno, el camino lo tiene que caminar cada uno. Y sí vamos todos juntos, en un conjunto, claro. Pero el camino lo hace cada uno. Así que bueno, eso les quería compartir. Se me dio por charlar un poco ahora en el desayuno. Así que bueno, les agradezco mucho los que estuvieron acá compartiendo. Vi que escribieron un montón de cosas, no llegué a leer. Acá alguien dice la meditación activa, Guillermina, claro. La meditación cuando estás en la naturaleza, claro, exacto. La meditación activa está vinculada a lo que se conoce como atención plena o mindfulness, que es un término que se trajo ahora de la mano de Jon Kabat-Zinn, que él de alguna forma tomó algo que también ya lo decía el Buda Sakyamuni hace 2500 años. El Buda Sakyamuni es este avatar, que le dicen el Buda generalmente, ¿sí? Que él decía, a los que estaban con él les decía, cuando estén caminando, estén conscientes de que están caminando. Cuando están comiendo, sean conscientes de que están comiendo. Así como de una cosa a la vez, atención plena, presencia, estar en foco. Y eso es muy importante para estos tiempos, porque justamente ahora hay tanta información, hay tanta sobreestimulación de cosas, hay como hay un montón de información que también hay que saber discriminar la información, ¿sí? Porque hay cosas que sirven, hay cosas que no.
Entonces, esto también, estos ejercicios de meditación activa, atención plena, sirven para eso, para empezar a regresar al foco de estar atento a la presencia, y a partir de ahí, cuando eso se empieza a profundizar, se puede también empezar a ingresar en la contemplación, que también es un estado de estar presente, de presencia y más relajado, y poder estar contemplando en un nivel de mayor profundidad. Y esto, por supuesto, va acompañado de la energía. Por eso les decía al principio de que tenemos la suerte de que hay hermanas de que han trabajado también ese aspecto de la energía y lo comparten. Así que bueno, buenísimo también poder recibir la síntesis de esa experiencia también, de esas herramientas. Así que bueno, esto les quería compartir. También así, sí, ahí también están comentando sobre el arte, sí. Bueno, el arte, la naturaleza son aliados de la meditación, siempre, siempre. Las prácticas artísticas, la contemplación en la naturaleza, son aliados de poder redescubrir ese centro. Así que bueno, esto les quería compartir. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Que estén muy bien.